Esto es Un Sorbo a la Vez, un podcast de Laura Hernández Espinosa. ¿Para todo mal, mezcal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Sorbo a la Vez. Soy Laura Hernández Espinosa y hoy quiero hablarles sobre el mezcal, una bebida alcohólica tradicional mexicana elaborada a partir de la destilación del corazón del maguey, que en los últimos años pasó de gozar de poco prestigio a ser una de las bebidas de mayor auge en los bares del mundo. En la vida no he sido muy amante de los mezcales, pero creo que se debía más al desconocimiento que al gusto en sí. En la gran mayoría de referencias comerciales que llegan a Colombia, sobresalen aromas ahumados que impregnan el paladar y no permiten apreciar esos sabores de la materia prima. Esto, sumado a la poca información circulante sobre el arte del mezcal, hacían que no me adentrara en la onda mezcalera. Por otro lado, Oaxaca siempre llamó mi atención desde niña. En primer lugar, por la pronunciación de su escritura. Y ya mayor, porque es un must cuando se trata de gastronomía mexicana. Así que, ¿qué mejor excusa para salir de mi ignorancia que conocer el mezcal en la principal región productora? Hoy les contaré sobre el mezcal, sus variedades, elaboración, actores detrás de la cadena productiva y, por supuesto, los desafíos de una producción que inspira a otros destilados artesanales a internacionalizarse, pero también pone en jaque los recursos bioculturales de un territorio. El término mezcal viene del náhuatl mezcali, que significa maguey cocido. Se produce en su mayoría de forma artesanal en 9 estados de México, dentro de los que sobresalen Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. Existen diferentes tipos de maguey y cada uno produce una versión diferente de mezcal. Una de las más conocidas, aunque no responde exactamente a la definición tradicional del mezcal, es el tequila. Es decir, el tequila es un tipo de mezcal. El mezcal es una manifestación cultural de los pueblos indígenas mexicanos. En Oaxaca, mazatecos, zapotecos, mixtecos, entre otros, consideraban a esta una bebida sagrada con la cual se creía que se entraba en contacto con los dioses. Hoy en día muchos siguen elaborándolo bajo el método ancestral, que abarca un proceso de producción alejado de herramientas o maquinaria industrial, mediante técnicas tradicionales. Así como en el vino hay cepas, en el mezcal también hay variedades, cuya clasificación botánica pertenece al género agave. Dentro de los más consumidos y reconocidos están el tobalá, el espadín, el cuish y el madre cuish, el tepestate, el cirial, el jabalí, el coyote, el sierra negra o el arroqueño, según la subregión de donde provenga. Cada uno tiene unas características organolépticas distintas, que se mueven dentro de un perfil aromático marcado por notas de fermentación, como plátano, piña, hierbas, notas animales, y unas más ligadas a la materia prima, como agave cocido y verde, y otras al método de elaboración, como la tierra o la identitaria nota de humo. En las mezcalerías de Oaxaca, como Los Amantes o In Situ, lo suelen acompañar con naranja, chapulines o sal de gusano. Ofrecen además todas las variedades, mostrando las bondades de cada una de ellas, presumiendo con toda la razón un patrimonio cultural que junto con la gastronomía local hacen de Oaxaca uno de los destinos más imperdibles de México. La producción de mezcal requiere dedicación, cuidado y mucha técnica. Como en varias culturas prehispánicas en Latinoamérica, los saberes ancestrales han sido transmitidos de generación en generación. El maestro mezcalero, que por tradición son varones, aunque eso ha cambiado últimamente, recibe desde niño los saberes necesarios, que luego se combinan con la intuición, el conocimiento de los ciclos de la naturaleza, del proceso de elaboración y de los rituales de agradecimiento. Son quienes eligen los agaves que se van a usar, conducen la cocción de las piñas de agave y hacen las pruebas de sabor para decidir si serán o no molidas. Después, eligen a qué recipientes llevar el mosto y qué tiempo de fermentación van a usar. Acercan su oído a la barrica y escuchan las burbujas para saber si está listo o no para ser destilado y al final
deciden el tiempo de reposo. Seguramente todos habrán oído y se estarán preguntando sobre el mito del gusano del maguey. El gusano que yace al fondo de la botella es un mito curioso, que los mezcales con gusanos son de mala calidad, que si mejora o realza el sabor de la bebida, que si el gusano tiene que retorcerse, que si debe ser blanco o rojo, o que si es afrodisíaco. Estos gusanos no son más que las larvas de las palomillas pardas o chilocuiles, que en épocas coloniales se usaban para garantizar la calidad de la bebida. Si se moría antes del trayecto, no era apto para el consumo, pero si apenas se retorcían, entonces sí. En épocas más recientes, ante la necesidad de tener que distinguirse del tequila, muchos optaron por ponerle el gusano a la botella. Lo que sí es cierto es que meter estas larvas en el mezcal ha sido más que todo un éxito comercial, que incluso ha dado lugar a la introducción de alacranes y víboras, que realmente nada tienen que ver con su calidad. Y es que en el mundo del mezcal no todo es color de rosa. El boom comercial no vino de la mano de una cadena productiva que respondiera de manera sostenible a la demanda. En primer lugar, hay tantos mezcales como garajes en las casas de Oaxaca, y no todos son buenos. En este momento, el mezcal está lejos de ser un producto sostenible en las dimensiones ambiental, social y económica. México es tierra de agaves. De un total de 210 especies que existen en el mundo, 160 están en territorio mexicano y 130 de ellas son endémicas. Oaxaca es clave para entender esta riqueza, ya que es el lugar con mayor diversidad. Sin embargo, es necesario resaltar que los agaves son recursos vegetales finitos y hay un número determinado de poblaciones y de ejemplares. En este sentido, la falta de planes para un manejo sostenible del maguey que regule la sobreexplotación y resguarde la biodiversidad del hambre de las grandes mezcaleras y multinacionales que quieren surfear la ola del boom del mezcal y que requieren de millones de plantas al mes para suplir la demanda, ha venido desencadenando las crisis que dejan a comunidades sin materia prima para producir sus mezcales artesanales. La falta de manejo de residuos por el no tratamiento de las vinazas, un subproducto de la destilación, y el uso desmedido de leña y agua, sumado a los contratos leoninos a los productores campesinos que no reciben un pago justo por lo cosechado, hacen que la industria del mezcal sea una bomba de tiempo. Sembrar maguey no necesariamente hace sostenibles a las marcas, ya que esta práctica termina volviéndose un simple aprovisionamiento de materia prima que contribuye a la erosión del suelo, que si no se alterna con prácticas sostenibles para aminorar el impacto ambiental y social que se produce con la elaboración del mezcal, no serán más que parte del problema. A diferencia de estos coyotes mezcaleros, existen productores ancestrales que día a día trabajan por ser guardianes de la tradición y del mezcal tradicional. Tuve la oportunidad de visitar la fábrica de mezcal artesanal o palenque Macurichos, en Santiago de Matatlán, en donde nos recibió Gonzalo Martínez, el creador de la marca. Y para este zapoteca, el mezcal debe ser blanco, sin añejamientos. Gonzalo expresa fervientemente el amor a su labor y un profundo agradecimiento por los dones recibidos y por el conocimiento que heredó de su familia, que ya se remonta a 3 generaciones. Reconoce que salir adelante no ha sido un camino fácil. Hace unos años llegó al DF con unas cuantas botellas, la plata del pasaje en el bolsillo y con la expectativa de que los restaurantes y bares de la ciudad reconocieran la calidad y ancestralidad de su producto. El secreto de su mezcal está en el cultivo del maguey. El maestro Gonzalo se enorgullece de no utilizar fertilizantes químicos en el cultivo, solo abono de ganado. Se encarga de preservar agaves silvestres y domesticarlos, ya que algunas especies están en peligro de extinción. Prioriza el cuidado de la tierra y la conservación de los agaves, que son la fuente de su trabajo, agradeciendo y devolviendo a la tierra lo que ella ofrece. El mezcal no deja de ser una bebida emblemática, una delicia gastronómica y parte importante de la cultura mexicana. Por ello, es necesario direccionar el problema generado por la gran demanda, destacando el valor del sistema tradicional de producción y las relaciones socioecológicas que mantienen el comercio del mezcal. Es menester de las empresas productoras generar alternativas de restauración del suelo,
cultivos responsables y que creen valor compartido en las comunidades que por derecho merecen ser las principales beneficiadas. Para seguir ahondando en el tema, tengo como invitado especial a Juan Valderrama, ingeniero agrónomo especializado en mezcal, colombiano, con fuertes vínculos en México, con quien tendremos el gusto de seguir conversando sobre este destilado. Juan, desde tu aproximación como agrónomo al mezcal, háblanos un poco de las distintas variedades de mezcal y cómo se traducen en el producto final. Hola Laura, pues bueno, primero que todo gracias por la invitación y bueno, esta aproximación yo creo que podemos iniciarla haciendo una aclaración y es que en temas de agave no hablamos de variedades sino se habla más bien de especies. Entonces este tema de las especies va a ir muy ligado a la región de producción, ya que esta planta desde sus inicios se ha ido moviendo por la geografía mexicana principalmente según sus pisos térmicos. Entonces, digamos que esta aproximación de agronomía me permite a mí darme cuenta que una planta de, por ejemplo, maguey espadín se desarrolla de una manera muy diferente en la zona húmeda de México, por ejemplo, en Oaxaca, y en el norte, como por ejemplo en Sonora, que también hay espadín, esta planta se desarrolla de una manera diferente. Entonces creo que el acercamiento como agrónomo me permite identificar que cada una de estas especies tiene un requerimiento particular de suelo, por ejemplo, de clima. Unas pueden sembrarse a mayor altitud, otras a menor altitud, y unas son un poco más resistentes, por ejemplo, al exceso de agua. A la mayoría de las plantas les encanta el agua, al agave le gusta, pero en exceso son realmente un gran problema para el medio o pues para el sistema de producción en cuanto a agave. Ok, y hay algunas que se cosechan en distintos tiempos, ¿no? De hecho, hay unas muy ancianas. Hay unos agaves que se cosechan ya después de incluso más de una década, ¿no? Exactamente. Digamos que la familia de esta planta es una familia bastante extensa. Podemos hablar de aproximadamente unas 210 especies, de las cuales más o menos 40, 38 se usan para producir mezcal. Y en este poquito grupo, o en este pequeño grupo, hay especies como por ejemplo el espadín, que es de las más precoces, que podemos tener la lista en 5 o 6 años, dependiendo de la zona en donde se cultive. Como se mencionaba antes, depende de la altitud también, pero hay otras como por ejemplo el tepestate, que puede tener inclusive 30, 35, 40 años, y esto lo da como la pauta, la da cada especie, ¿no? Tobalá, por ejemplo, que es muy famosa, podemos tener la lista inclusive hasta en unos 9 años, 8 años, el Cupreata más de 10, Karwinski puede estar también por encima de ese rango, pero todo lo va dando evidentemente el desarrollo de la planta y también cómo se cuide, cómo se mantenga pues cada una de esas especies, ¿no? Bueno, ¿cuáles prácticas en el cultivo crees tú que deben implementarse para evitar la sobreexplotación y esa pérdida de la biodiversidad que se está dando en este momento a causa de la alta demanda de mezcal? Bueno, primero que todo, yo creo que hay que hacer una aclaración también en este punto, y es que hoy en día el cultivo de agave para mezcal no es tan común como uno pensaría, ¿no? Hay muchas compañías que siguen produciendo mezcal con especies de crecimiento silvestre, en la cual no hay ningún control. Lastimosamente, los organismos de control en México no realizan una labor tan detallada, y por esta parte, pues, digamos que mucho productor se puede saltar digamos, que esta normativa, ¿no? Pero yo como agrónomo y en todo el tema que pude experimentar en México, una de las prácticas, digamos, importantes es dejar que un porcentaje pequeño de tu cultivo, digamos una hectárea de espadín puede tener aproximadamente unas 3.000 plantas, el 1% o un poco menos de este 1%, puede ser un 0.5% de estas plantas, hay que dejarlas quiotar, hay que dejarlas florecer para que saquen semilla y se pueda mantener, digamos que esta dispersión de material genético, ¿no? No cortar todo el cultivo, sino por el contrario dejar florecer unas plantas.
Perfecto. O sea, ¿tú crees que ese sistema tradicional, ese sistema indígena de elaboración del mezcal es el adecuado? O sea, esa es la idea, que la industria del mezcal pueda continuar con esa artesanalidad, ¿no? Pues yo creo que todo a su medida, a su correcta medida, genera un buen fruto, ¿no? El mezcal ya es un destilado a nivel mundial que necesita oferta, hay mucha demanda, entonces se necesitan marcas que cumplan esta demanda, pero este cultivo o este método tradicional de cultivo va a depender que estas marcas o estos productores mantengan límites en su producción. Tú sabes que, digamos que si tienen un comprador que les ofrece una gran suma de dinero por muchos litros, van a hacer hasta lo imposible por producir. Entonces creo que deberíamos mantener como esos límites, permitir que la tierra, bueno, la planta o el material genético se regenere y así fomentar un poco la diversidad. De hecho, el doctor Abisaí García, que es una eminencia en temas de agave, mencionaba en un congreso hace un par de años que ya se han perdido aproximadamente 3 especies sin ni siquiera haberlas identificado taxonómicamente. Entonces quiere decir que estamos siendo voraces como en todo lo que hace el ser humano, pero el cultivo debería tener, bueno, la producción debería tener un límite, ¿no? Entonces creo que ese puede ser un gran camino para mejorar o para mantener, ¿no? El tema de la diversidad. Interesante, controlar la producción y bueno, eso también les permitirá controlar la demanda y por ende el precio, ¿no? Y la exclusividad. Así que, bueno, quisiera preguntarte ya para finalizar, Juan, ¿qué enseñanzas del modelo de producción de mezcal crees que puedan servirle a Colombia? Sobre todo en el caso de las bebidas ancestrales como el biche. Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque digamos que el biche en este momento está como estaba el mezcal hace unos 25 años, creería yo. Prácticas importantes siento y es que los gobiernos, y México es un país que lo hace muy bien, exalta el producto nacional, le da beneficios a las personas que se meten en este tema. Entonces creo que ese papel de los organismos estatales o bueno, gubernamentales tienen que, se puede, digámoslo, copiar o traer hacia este lado del mundo, ¿no? Creo yo que también el comercio justo es importante. No es que hoy en día sea un 100% comercio justo, pero muchos productores, y en mi caso, en la empresa en donde me desarrollaba, se hacía un comercio justo en el cual se le hacía un correcto costeo al productor, ¿no? Un buen ejemplo puede ser el actual momento del biche. Digamos que yo lo que he podido conocer es que podemos encontrar litros de biche directamente en Cali desde 4.000 pesos, 5.000 y bueno, de ahí en adelante crece, ¿no? Pero realmente eso es el precio justo de un biche, eso le cuesta al productor producir un litro. Entonces creo que eso puede ser un muy buen ejemplo en temas de cultivo y todo eso. Bueno, podría ser un proceso adicional, ¿no? Pero yo creo que el comercio justo y el papel del ente gubernamental o de las entidades gubernamentales son clave para el desarrollo de un buen destilado acá en Colombia. Y por último, ¿qué piensas que el biche sea, por los mismos afrodescendientes, sea relegado o más que relegado, sea limitado en cuanto a su producción a comunidades afro? Pues mira, yo tengo bastantes puntos en esta opinión, ¿no? Para eso existen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. La destilación es un proceso que realmente no es ancestral. La destilación llega a América, pues gracias a todos estos viajes que hacen los conquistadores. Inclusive la caña de azúcar es una planta que no es de América, es asiática. Entonces, creo yo que evidentemente biche como tal, biche, pues sí tiene su aterrizaje o su origen en el Pacífico colombiano. Sin embargo, se debe tratar de generar una interacción entre las personas que, digamos, tienen experiencia en estos temas de destilación para ayudar un poco, siento yo, a mejorar algunos aspectos de esta industria, ¿no? En mi opinión, creo que podría ser un poco más abierta esta regulación y permitir a personas que también son afro de pronto, pero que han sido relegadas de sus territorios y ya viven en otros lugares, a producir y poder generar interacción con personas que les pueden aportar un poco más en su trabajo y en su calidad de producto.
Bueno, Juan, muchísimas gracias por compartir todo ese conocimiento con un sorbo a la vez. Creo que los oyentes y bueno, yo he aprendido muchísimo conversando, ¿no?, contigo. Así que quiero agradecerte por aceptar la invitación y bueno, te mando un abrazo. Pues Laura, muchas gracias. Muy feliz de estar acá y qué bueno que se están haciendo estas iniciativas porque realmente el conocimiento y el sabor de las bebidas pues pasa mejor si uno lo comparte y lo saborea entre todos. Así es. Bueno, entonces, para todo mal, mezcal, para todo bien, también. Y si no hay otro remedio, 1,5 litros, Juan. Así es. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda compartir este episodio con ese amigo mezcalero o ese que aún no se ha atrevido a probarlo. Gracias por escuchar y recuerda que la vida se vive un sorbo a la vez. Este episodio llega a ustedes con la colaboración especial de Santiago Torres.